esa pregunta necesita una respuesta primero de a qué entendemos por profundizar la democracia. Hay algunas personas que van a creer que eso es simplemente cumplir con ciertas instituciones o cierto nivel de institucionalidad respecto a la democracia, es decir, tener elecciones libres, poder tener libertad de expresión, etcétera. Yo creo que hoy en día, al menos en países como Chile, esa es una etapa más bien superada en algunos aspectos. Quizás en otros países como Venezuela tenemos temas respecto a la elección o a la institucionalidad. Yo creo que en Chile hoy en día, particularmente en ese caso y en otros países de América Latina, ya estamos un poquito dejando de lado ese problema y estamos entrando a un problema de cómo generar espacios de democracia más horizontal, de democracia más participativa. O sea, cómo pasar de entender la democracia como una simple regla que se escribe en la Constitución a entender la democracia como una práctica diaria en que la ciudadanía conversa, dialoga y también se enfrenta con las élites y con las autoridades y juntos construyen un país. Y en ese sentido creo que las tecnologías de la información están potenciando ese proceso, están de alguna forma permitiendo el acceso sin intermediarios a las autoridades, en la comunicación directa entre la élite y la ciudadanía, y también están generando una nueva concepción de democracia, una concepción basada en la horizontalidad y basada en la participación y en el acceso continuo al poder. Sí, hay una tendencia bien interesante que no es exclusiva de Chile, sino también yo la he observado en otros países a partir de investigaciones que he realizado respecto al uso de Internet en protestas particularmente. Me he dado cuenta que en aquellos espacios, aquellas personas que ocupan el Internet para protestar, especialmente en el caso de Chile con las protestas medioambientales que hubo en el 2010, las protestas estudiantiles del 2011, entre esas personas, Internet de alguna forma está modificando la manera en que entienden democracia. Y eso es bien interesante. Ya sea Internet carga con un discurso acerca de su capacidad de generar espacios horizontales, tiene un discurso respecto a cómo es un espacio libre. Hemos visto hoy en día con la protesta contra la ley SOPA en Estados Unidos, que mucha gente que habla, o con el cierre de Mega Upload, que mucha gente habla de que Internet es un Internet libre, que es un Internet donde no existen los poderes, donde todos somos iguales. Yo la verdad no estoy tan convencido de eso. Creo que los estados, las empresas, sí juegan un rol súper importante en Internet, controlan el acceso a los contenidos y querámoslo o no, son capaces de generar espacios de censura o de modificar nuestras conductas. Pero aún así, más allá de la práctica, más allá de lo que ocurre, Internet porta un discurso de horizontalidad. Y según lo que yo he podido observar, ese discurso de horizontalidad está trascendiendo el espacio digital y se está incorporando en la forma en que sobre todo las generaciones más jóvenes entienden la democracia. Entonces, el solo ejercicio de poder hacer política a través de Internet en un espacio horizontal, de poder enviarle un tuit a un parlamentario para exigirle su respuesta sobre algo, o el poder hacer una campaña ciudadana con tal de cambiar algo, está también cambiando la forma en que nosotros entendemos la política en el mundo offline y sobre todo la forma en que entendemos la democracia. La tendencia que yo veo es que en el futuro la gente va a entender la democracia como un espacio mucho más horizontal de lo que las generaciones anteriores lo entendieron, porque van a entender la democracia más como esta forma de comunicación directa que te provee la tecnología, más que las instituciones o que el voto cada 4 años. Yo creo que esa es una tendencia bien interesante. La primera yo creo que es bien repetida, pero es súper importante. En los países de América Latina todavía tenemos una gran brecha de acceso a Internet. Y eso yo creo que es el primer tema. Hay gente que promulga Internet como un derecho humano. Yo no sé si yo personalmente iría tan lejos, pero sí creo que el acceso a Internet se va a convertir en el día de mañana en algo indispensable para el desarrollo económico, social, personal de la ciudadanía. Y en ese sentido creo que el primer paso es otorgar mejor y mayor conexión a Internet a la ciudadanía en general. El otro punto, que no solo tiene que ver con la infraestructura de Internet, tiene que ver con la receptividad que tengan los gobiernos y las autoridades en general para poder enfrentar esta demanda por participación. Y hoy en día lo que tenemos, si es que la tendencia sigue como está hoy día, es que Internet va a apoyar este proceso
en que la gente exige más participación, exige más espacios, y por lo tanto los estados y los gobiernos locales y en general las autoridades van a tener que empezar a reaccionar y generar mecanismos de participación y anticiparse a esta brecha que va a ocurrir entre las expectativas ciudadanas, y que ya está ocurriendo, entre las expectativas ciudadanas y lo que la institucionalidad política es capaz de ofrecer. Creo que en ese sentido Internet sí ofrece herramientas bastante interesantes, pero también se requiere voluntad y se requiere la capacidad de programar y de generar estrategias digitales, no solamente basados en que la gente pueda acceder a Internet, sino también en cómo la gente va a ocupar, la ciudadanía va a ocupar Internet para poder acceder al poder y poder influenciar la toma de decisiones. Sí, yo creo que de todas maneras hay ejemplos bien interesantes en Chile, sobre todo respecto, no solamente en plataformas concretas, en páginas web particulares, que hay experiencias muy interesantes, sino también yo creo que un case study interesante es, por ejemplo, entender cómo la gente ocupa Internet en espacios de protesta. En Chile, de alguna forma, hemos reivindicado el derecho a protesta en los últimos años. Nos hemos cuestionado, por ejemplo, si es que el gobierno debiera tener la posibilidad de limitar las protestas. Hay un decreto con fuerza de ley, un decreto supremo desde la dictadura que de cierta forma otorga un poder al Estado de limitar las protestas, y nos hemos cuestionado si eso es correcto o no es correcto, que es algo que no había ocurrido antes, al menos no a tan gran escala. Entonces, en ese sentido, es bien interesante lo que está ocurriendo con el uso de Internet en protestas, y cómo eso también va a permitir una mayor conexión con el gobierno y con el Estado. Y en ese sentido creo que las cosas que sí se deben hacer es observar y también ser cautos en cuantificar esta presión ciudadana. No por el hecho de que tengamos 10 trending topics mundiales en Twitter, o tengamos cientos de blogs o páginas web o mails, eso quiere decir que las cosas van a tener que cambiar de la forma en que Internet o la gente de Internet está mostrándose. Pero tampoco podemos dejarla de lado o no escucharla. Y en ese sentido creo que hay un tema interesante, por ejemplo, en observar casos como cuando el presidente dijo que la educación era un bien de mercado, cómo fue la reacción de la ciudadanía, cuando el ministro, me acuerdo perfecto, cuando el ministro de Interior decidió no otorgar el permiso para protestar, cómo explotó esto en las redes sociales y cómo la gente empezó a reclamar, y al final me acuerdo perfecto que ese mismo día, después de las protestas que nunca fueron porque Carabineros reprimió, Camila Vallejo mandó un simple tweet diciendo salgamos todos a cacerolear a las calles, y fue un momento de catarsis, o sea, una convocatoria que vino desde las redes sociales, de una persona que ya tenía una capacidad de amplificación de su mensaje alta por el rol que ocupaba y por su carisma personal, pero el uso de redes sociales le permitió de alguna manera llegar a mucha gente y activar algo que estaba dentro de como el repertorio de acciones de protesta de la ciudadanía, que es el cacerolazo, que es un instrumento que tiene mucha carga política, mucha carga simbólica, y se reactiva a partir de un mensaje que se da en Twitter. Entonces yo creo que si bien uno tiene que ser cauto y tiene que tener la capacidad de sopesar bien cuando corresponde o no corresponde, entre comillas, hacerle caso a las redes sociales o a lo que la gente está hablando en Internet o al uso de Internet, también es importante no obviarlo y no considerarlo como si fuera una especie de como una hermana chica de la política. Creo que lo peor que puede ocurrir hoy día es cuando los políticos, las autoridades, ignoran la política que se desarrolla en Internet. La consideran como la hermana chica, la consideran como una especie de juego. Entonces te dicen de cierta forma, no, mira, lo que pasa es que la gente que realmente está protestando es la que está en la calle, pero la que está en Internet no. O cuando te dicen, ¿tú qué has hecho para poder cambiar el país y te dedicáis todo el día a tuitear? Ese tipo de frases, lo que están diciendo es lo que vale lo que ocurre en el mundo tangible y no lo que pasa en Internet. Y yo creo que hoy en día ignorar lo que está ocurriendo en Internet es un error. Yo creo que la gran distinción es que durante mucho tiempo hemos hablado del mundo real, como si fuera el mundo offline, el mundo fuera de Internet, y el mundo virtual, que es el mundo dentro de Internet. Yo creo que esa distinción ya está obsoleta. Hoy en día lo virtual también es real. Lo que ocurre en Internet también ocurre en la realidad. Puede que no ocurra en un mundo tangible todo el tiempo, pero sí ocurre en la realidad. Sí aparece en los diarios, la gente sí lo comenta, sí genera efectos en la política real. Y en ese sentido,
considerar lo que ocurre en Internet como algo menor, como algo menos importante, como algo distinto, incluso como algo contrapuesto a lo que ocurre en la vida real es un error. Yo prefiero hablar de un continuo donde hay dos extremos. Por un lado está lo virtual y por un lado está lo real. Y están inseparablemente, o sea, son inseparables entre ellos, y hoy en día cada acción que nosotros realizamos, por ejemplo esta entrevista, pasa de alguna forma en el mundo real o en el mundo físico y también en el mundo online. Y en ese sentido, hablar de una distinción entre realidad y virtualidad se hace cada vez más obsoleta. Por eso yo creo que, por ejemplo, el tema del cacerolazo y el tweet te habla de cómo estos dos mundos están conectados, dialogan y se mueven con bastante más flexibilidad de lo que a nosotros nos gustaría. Lo que ocurre en el mundo online ocurre también en el mundo offline, y tienen un correlato y funcionan juntos, y no son ni más importantes ni menos importantes, son simplemente distintos por el medio que ocupan, por la capacidad de transmitir y por otros tipos de formas de comunicarnos. Pero al final, desde el punto de vista de las consecuencias políticas, están bastante juntos. Yo creo que, bueno, yo tengo un solo tema con el término de democracia, y por lo menos desde el punto de vista académico, la gente que trabaja sobre democracia suelen ser personas que trabajan sobre las instituciones. O sea, cómo el Estado, los gobiernos locales, etcétera, son capaces de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en su quehacer para acercar su actividad a la ciudadanía. Yo creo que por ese lado hay harto que hacer. Creo que también Chile en particular ha avanzado mucho, si bien en los últimos años pareciera que estuvimos un poco perdidos respecto a cuál era nuestra estrategia digital, pero más allá de eso creo que el posibilitar el acceso, el abrir la capacidad de la gente a poder acceder a Internet, el que la gente tenga la posibilidad de comunicarse, usar Twitter, redes sociales, mandar mails, etcétera, tiene mucho que ver con cómo estas instituciones funcionan. Pero yo creo que la otra pata de la democracia de la que muchas veces no se habla es cómo nosotros le entregamos realmente a los ciudadanos, más allá de cómo las instituciones generan espacios, por ejemplo, un sitio web para poder enviar sus reclamos. Más allá de eso, tiene que ver cómo la ciudadanía va asumiendo el uso de estas herramientas como espacios de empoderamiento. Y en ese sentido yo creo que el futuro de la e-democracia en América Latina está muy amarrado de cómo la ciudadanía va a ir tomando estos espacios, de cómo lo que hemos visto, por ejemplo, con las protestas de Anonymous, lo que hemos visto con las protestas sobre el cierre de Mega Upload, el uso de hashtag, los movimientos de los Occupy en todo el mundo, etcétera, cómo eso va a penetrar a nivel de usuario, cómo la gente va a sentir que el uso de Internet le otorga más poder. Y en ese sentido yo creo que va a ser bien positivo, pero también va a ser un poco doloroso, porque nuestras instituciones no están preparadas para absorber esa demanda. América Latina no es una sociedad que esté, o por lo menos es difícil generalizar, pero me cuesta pensar que todos los países de América Latina están igualmente preparados para absorber las demandas ciudadanas que se van a empezar a generar y se van a empezar a demostrar a través de las redes sociales. Creo que todavía va a haber un periodo de ajuste, va a haber dolores de crecimiento en este proceso. Y en ese sentido, nuestra historia reciente de los últimos 30, 40 años nos habla de que esos dolores de crecimiento algunas veces llevan a crisis, de que la incertidumbre muchas veces a las élites les genera bastante temor y reaccionan de forma violenta. Entonces, de esta forma, lo que tenemos que procurar es cómo hacemos este proceso de profundización de la democracia virtual o de la e-democracia de una forma menos dolorosa y de una forma donde también logremos que las instituciones y las autoridades, sobre todo las élites, entiendan que en ellas está el rol de abrir los espacios, de generar los mecanismos, y de que si no se van a ver sobrepasadas por una demanda que va a crecer y que va a llegar y que no sé si los va a derrotar, pero sí que va a ser un proceso complejo.